y si el fin de la profecía de 6.000 años es en unos días. Lo que estoy a punto de compartir contigo ha estado oculto a plena vista durante miles de años. Antiguos sabios judíos lo vieron, los primeros padres cristianos lo enseñaron, los eruditos bíblicos lo han calculado, y todos apuntan a la misma conclusión asombrosa. La historia humana puede estar operando en una línea de tiempo divina que está a punto de llegar a su finalización. Antiguos sabios judíos y los primeros cristianos vieron esto venir, y puede que seamos la generación final en presenciarlo. Te sorprenderás cuando revele 6 descubrimientos sobre esta profecía. Descubrimiento 1. El misterio en la creación. Permíteme llevarte al principio, porque lo que sucedió en los primeros 7 días de la creación no fue solo el horario de trabajo de Dios, fue su plan profético para toda la historia humana. Y una vez que veas este patrón, nunca volverás a leer Génesis de la misma manera. Génesis nos dice que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días, y en el 7º día descansó. La mayoría de las personas leen esto como un relato histórico directo de cómo el universo llegó a existir y pasan al siguiente capítulo sin pensarlo 2 veces. Pero, ¿y si la semana de la creación fuera infinitamente más que solo historia? ¿Qué pasaría si cada día de esa primera semana fuera un adelanto profético de una época de 1000 años de experiencia humana? La semana no se trataba solo del pasado, señalaba hacia el futuro. Piensa en esto cuidadosamente. Cuando Dios creó el mundo, podría haberlo hecho instantáneamente. Podría haber hablado todo a la existencia en un solo momento. Él es todopoderoso. No hay limitación en su capacidad creativa. Entonces, ¿por qué eligió crear durante 6 días y luego descansar en el 7º? ¿Por qué establecer este patrón específico de trabajo y descanso? ¿Por qué hacerlo tan deliberado, tan medido, tan precisamente estructurado? Porque Él estaba codificando toda la línea de tiempo de la historia humana en la misma semana de la creación. Aquí está la clave que lo desbloquea todo, y proviene del mismo apóstol Pedro. Segunda de Pedro 3:8 nos da la ecuación divina para entender el tiempo profético. Pero amados, no olviden esta cosa, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Si un día equivale a 1000 años desde la perspectiva de Dios, entonces la semana de la creación se convierte en un mapa de 7000 años para la historia humana. Déjame mostrarte cómo funciona esto, porque la precisión te dejará absolutamente asombrado. El día 1 equivale a los años 1 a 1000, de Adán a Noé, la era de la inocencia que termina en juicio. El día 2 equivale a los años 1001 a 2000, de Noé a Abraham, la era de la conciencia y los inicios del pacto. El día 3 equivale a los años 2001 a 3000, de Abraham a Moisés, el establecimiento del pueblo elegido por Dios. El día 4 equivale a los años 3001 a 4000, de Moisés a Cristo, la era de la ley y la preparación profética. El día 5 equivale a los años 4001 a 5000, la era de la iglesia primitiva. El evangelio se extiende a los gentiles. El día 6 equivale a los años 5001 a 6000, la culminación de la era de la iglesia. Piensa en el significado teológico. 6 días de trabajo representan 6000 años de esfuerzo humano para gobernarse a sí mismo, 6000 años de intentar construir un paraíso sin Dios, 6000 años de gobiernos, filosofías, religiones e ideologías, todos fallando en crear el mundo perfecto. Un día de descanso representa 1000 años de Cristo haciendo lo que la humanidad nunca pudo hacer, gobernando con perfecta justicia. El patrón es hermoso en su simetría y profundo en sus implicaciones. Pero nota algo crucial sobre el descanso sabático de Dios en el 7º día de la creación. No fue solo la ausencia de trabajo, fue la celebración del trabajo completado. Génesis 2
2 al 3. Y en el séptimo día Dios terminó su obra que había hecho, y descansó en el séptimo día de toda su obra que había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él descansó de toda su obra que Dios había creado y hecho. El séptimo día no fue un descanso vacío, fue un descanso bendecido y santificado. Esto describe perfectamente cómo será el reinado milenario. No será solo la ausencia de la lucha humana, será la presencia de la bendición divina. Cristo no solo detendrá la rebelión humana, establecerá la perfección divina. El séptimo milenio será el período más bendecido y santificado en toda la historia humana. Y esto es lo que debería hacer que el corazón de cada creyente lata con anticipación. Si esta línea de tiempo es precisa, entonces no solo estamos viviendo la historia ordinaria de la Iglesia, estamos viviendo el capítulo final de la era de la Iglesia. Podríamos ser la generación que vea la transición de la era de la gracia a la era de la gloria. Descubrimiento 2. Las voces judías y cristianas tempranas están de acuerdo. Déjame mostrarte lo que las fuentes antiguas realmente enseñaron, porque lo que vas a descubrir te dejará absolutamente asombrado. El Talmud judío, escrito por rabinos siglos antes de que Cristo naciera, enseña explícitamente: el mundo debe existir 6000 años. En los primeros 2000 años hubo desolación, en los segundos 2000 años estuvo la Torá, y en los terceros 2000 años es el tiempo del Mesías, pero por nuestras muchas iniquidades todos estos años se han perdido. Después de esto son los 1000 años de descanso sabático. Piensa en eso. Los eruditos judíos, que no tenían teología cristiana para influir en ellos, creían que el mundo duraría exactamente 6000 años antes de entrar en un milenio de descanso sabático. Ireneo, uno de los padres de la iglesia más influyentes, escribió alrededor del año 180 después de Cristo: porque en tantos días como fue hecho este mundo, en tantos miles de años será concluido. Y por esta razón, la Escritura dice: así fueron terminados el cielo y la tierra y todo su ejército. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Este es un relato de las cosas creadas anteriormente, como también es una profecía de lo que está por venir. Estas no eran creencias marginales. Esta era la comprensión general. Rabinos judíos y padres cristianos, separados por cultura y teología, llegaron de manera independiente a la misma línea de tiempo. Todos vieron el mismo patrón en las Escrituras. Todos calcularon el mismo marco de 6000 años. Y si tenían razón, entonces todo cambia en nuestra vida. Descubrimiento 3. ¿Dónde estamos ahora en el reloj de Dios? Entonces, ¿dónde estamos exactamente en esta línea de tiempo de 6000 años? Cuando los eruditos bíblicos rastrean las genealogías y cronologías cuidadosamente, teniendo en cuenta las diferentes tradiciones de manuscritos y sistemas de calendario, nos sitúan en algún lugar entre 5988 y 5997 años desde la creación. Eso significa que podríamos estar entre 3 y 12 años de alcanzar la marca de 6000 años. Deja que eso se asimile por un momento. Si esta línea de tiempo es precisa, no estamos hablando de siglos hasta el fin de la era, ni siquiera estamos hablando de décadas, estamos hablando de años. Esto puede no ser solo una temporada profética, podría ser los segundos finales, y esto es lo que lo hace absolutamente asombroso. Nos estamos acercando a esta convergencia de la línea de tiempo durante un periodo en el que cada otra señal profética que Jesús mencionó también se está cumpliendo. ¿El Evangelio siendo predicado a todas las naciones a través de la tecnología? Verificado. ¿Guerras y rumores de guerras aumentando globalmente? ¿Comprobado? ¿Desastres naturales intensificándose? Comprobado. ¿El engaño espiritual se está extendiendo rápidamente? Verificado. Cada señal profética convergiendo al mismo tiempo, nos estamos acercando a la marca de 6000 años. Eso no es coincidencia. Eso es tiempo divino. Descubrimiento 4.
¿Qué sucede en el punto de los 6000 años? Pero, ¿qué sucede exactamente cuando alcanzamos el punto de finalización de los 6000 años? Lo que estoy a punto de revelar transformará cómo ves no solo los eventos actuales, sino el propósito y destino completo de la civilización humana en sí. Según tanto la comprensión judía antigua como la enseñanza cristiana temprana, la transición del sexto milenio al séptimo milenio no sería gradual ni pacífica, estaría marcada por los eventos más catastróficos y transformadores en toda la historia de la humanidad. Y podríamos estar presenciando el comienzo de esa transición ahora mismo. Permíteme mostrarte lo que las fuentes antiguas predijeron sobre este periodo de transición, porque sus descripciones te pondrán la piel de gallina cuando las compares con lo que está sucediendo en nuestro mundo hoy. Pero este no fue un enfoque pacífico y gradual. Según la comprensión judía, estos pasos serían un tiempo de problemas sin precedentes, confusión, colapso moral y agitación global inmediatamente antes de que comience la era mesiánica. En la generación cuando venga el hijo de David, los eruditos serán pocos, y en cuanto al resto, sus ojos fallarán por el dolor y la tristeza. Multitudes de problemas y decretos malignos se renovarán, cada uno nuevo peor que el anterior. ¿Te suena familiar? Aumento del engaño entre los líderes religiosos, los corazones de las personas fallándoles por el miedo. Los problemas se multiplican e intensifican a nivel global, pero las fuentes judías no son las únicas que predijeron estas condiciones de transición. Jesús mismo describió este periodo exacto usando un lenguaje notablemente similar. Mateo, capítulo 24, versículos 6 al 8. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambres, pestilencias y terremotos en diversos lugares. Todo esto es el principio de dolores, dolores de parto. Los pasos del Mesías. Las últimas contracciones antes de que nazca la nueva era. Observa que Jesús llama a estos eventos el principio de dolores. No el fin, sino el principio. La palabra griega para dolores es odén, que se refiere específicamente a los dolores de parto, las contracciones que indican que un bebé está a punto de nacer, así como los dolores de parto aumentan en frecuencia e intensidad justo antes del parto. Las señales que preceden el regreso de Cristo se acelerarían a medida que se acerca su venida. Y aquí está lo que debería sorprenderte absolutamente sobre el momento. Según la ciencia médica, los dolores de parto más intensos ocurren en los momentos finales antes del parto. Si estamos experimentando los dolores de parto de la nueva era y si están aumentando en intensidad y frecuencia, entonces podríamos estar muy cerca del parto, el nacimiento real del reino milenario. Pero déjame mostrarte algo aún más específico sobre lo que las fuentes antiguas predijeron que sucedería durante este periodo de transición. Ireneo escribió sobre los últimos años antes del regreso de Cristo, y cuando este anticristo haya devastado todas las cosas en este mundo, reinará por 3 años y 6 meses y se sentará en el templo de Jerusalén. Y luego el Señor vendrá del cielo en las nubes, en la gloria del Padre, y enviará a este hombre y a los que lo siguen al lago de fuego. Un dictador global, profanación del templo. Ahora, mira a nuestro mundo en 2025. ¿Estamos viendo las condiciones que estos escritores antiguos predijeron? Engaño global extendiéndose a través de plataformas tecnológicas que pueden influir en miles de millones de mentes simultáneamente. Los límites morales se desmoronan a medida que las sociedades abandonan las definiciones bíblicas de lo correcto y lo incorrecto. Desastres naturales intensificándose en frecuencia y severidad, exactamente como Jesús predijo. Guerras y rumores de guerras multiplicándose mientras las naciones eligen bandos para lo que parece ser un conflicto global. La persecución de la fe bíblica aumenta a medida que los gobiernos e instituciones se vuelven cada vez más hostiles al cristianismo.
Y todo esto sucede mientras nos acercamos al punto de finalización de 6.000 años. Pero esto es lo que las fuentes antiguas entendían y que muchos cristianos modernos han olvidado. La transición del sexto milenio al séptimo milenio no solo marcaría un cambio de calendario, sino que marcaría el fin del gobierno humano y el comienzo del gobierno divino. Durante 6.000 años, Dios ha permitido que la humanidad pruebe cada forma de gobierno, cada sistema económico, cada filosofía, cada religión, cada ideología. Monarquías, democracias, socialismo, capitalismo, comunismo, fascismo, la humanidad los ha probado todos, y todos han fallado en crear el mundo perfecto. Pero cuando comience el séptimo milenio, cuando Cristo regrese para establecer su reino, el gobierno humano terminará para siempre. No reformado, no mejorado, terminado. El sexto día es cuando la humanidad intenta gobernarse a sí misma. El séptimo día es cuando Cristo gobierna todo. Y esto es lo que debería hacer que el corazón de cada creyente lata con anticipación. Si nos estamos acercando a la marca de 6.000 años, entonces nos estamos acercando al momento en que cada promesa que Dios ha hecho sobre el futuro comenzará a cumplirse. No más guerra, no más pobreza, no más enfermedad, no más muerte, no más corrupción, no más injusticia. Todo lo roto será reparado. Todo lo robado será restaurado. Todo lo incorrecto se corregirá. Pero todo comienza cuando el sexto milenio termina y el séptimo milenio comienza. Y según los cálculos de antiguos sabios judíos, primeros padres cristianos y cronologistas bíblicos modernos, esa transición podría estar ocurriendo en nuestra vida. Puede que no solo estemos viviendo el fin de una era, puede que estemos viviendo los dolores de parto del paraíso. La pregunta no es si esta transición ocurrirá. Las fuentes antiguas son unánimes en que sí ocurrirá. La pregunta es si somos la generación que tendrá el privilegio de presenciarlo. Y si los números son precisos, si la línea de tiempo es correcta, si las señales apuntan a lo que parecen estar apuntando, entonces lo estamos. Estamos viviendo en el momento más significativo de la historia humana desde la creación misma. Los pasos se están volviendo más fuertes. Los dolores de parto se están intensificando. La transición se acerca. ¿Estás listo para que comience el séptimo día? Permíteme pintarte un cuadro de lo que la Biblia realmente enseña sobre este próximo séptimo milenio, porque lo que estás a punto de escuchar te hará entender por qué la finalización de 6.000 años es un momento monumentalmente significativo. Apocalipsis 20. Entonces vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Se apoderó del dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1.000 años. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les dio juicio, y vivieron y reinaron con Cristo por 1.000 años. Satanás atado por 1.000 años. No más engaño. No más tentación. Isaías 11, 6 al 9 describe la transformación física de la tierra misma. El lobo morará con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, el becerro, el león joven y el animal cebado juntos. Y un niño pequeño los guiará. No harán daño ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Imagina un mundo donde los depredadores se vuelven pacíficos, donde los niños juegan con leones de manera segura, donde la violencia no existe porque el conocimiento de Dios cubre cada centímetro cuadrado del planeta. Isaías 65, 20 al 25. Nos da detalles aún más impresionantes. Nunca más habrá allí un niño que viva pocos días, ni un anciano que no cumpla sus días. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán su fruto. El lobo y el cordero se alimentarán juntos, el león comerá paja como el buey.
Un mundo sin muerte prematura, explotación económica, crimen, contaminación o enfermedad. Esto es lo que sucede cuando comienza el séptimo día. Descubrimiento 5. El 70º ciclo de jubileo. Una cuenta regresiva profética. Porque hay otra línea de tiempo antigua que converge con el patrón de 6000 años, y cuando veas cómo se alinean con precisión matemática, va a transformar completamente cómo entiendes el tiempo profético de Dios. Lo que estoy a punto de revelar no es solo numerología bíblica o interpretación creativa. Este es un sistema de tiempo divino que Dios mismo estableció en las Escrituras y ha estado contando hacia atrás durante más de 3400 años hacia una conclusión que podría llegar en nuestra vida. El sistema de jubileo, la cuenta regresiva de restauración incorporada de Dios. Dios estableció este mecanismo de tiempo profético en Levítico, capítulo 25, versículos 8 al 10. Y contarás 7 sábados de años para ti, 7 veces 7 años. Y el tiempo de los 7 sábados de años será para ti 49 años. Entonces harás sonar la trompeta del jubileo el 10º día del 7º mes. En el día de la expiación harás sonar la trompeta por toda tu tierra. Y consagrarás el año 50 y proclamarás libertad por toda la tierra a todos sus habitantes. Será un jubileo para ustedes, y cada uno de ustedes volverá a su posesión, y cada uno de ustedes volverá a su familia. A simple vista, esto parece una regulación económica antigua. Cada 50 años, las deudas eran perdonadas. Los esclavos eran liberados y la tierra era devuelta a sus propietarios originales. Pero lo que la mayoría de la gente no entiende es que el sistema de jubileo nunca fue solo sobre economía. Se trataba de un tiempo profético y restauración divina. Los ciclos de jubileo eran la manera de Dios de estructurar la historia en periodos proféticos medibles, con ciertos jubileos marcando los eventos más significativos en su plan redentor para la humanidad. Y aquí está lo que te va a dejar absolutamente asombrado. Si calculas los ciclos de jubileo desde el momento en que se establecieron por primera vez, es posible que actualmente estemos viviendo en el último período de jubileo antes del regreso de Cristo. Permíteme mostrarte la precisión matemática que te dejará asombrado. Según la cronología bíblica, el sistema de jubileo se estableció oficialmente alrededor del año 1406 a.C., cuando Israel entró en la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Desde ese punto de partida, los eruditos judíos y los cronologistas bíblicos han rastreado los ciclos de jubileo durante más de 3400 años. Cada ciclo de jubileo dura exactamente 50 años. Eso significa que desde 1406 a.C. hasta hoy, 2025 después de Cristo, podemos calcular exactamente cuántos ciclos de jubileo completos han ocurrido. 1406 a.C. a 2025 después de Cristo equivale a 3431 años. 3.431 años divididos por 50 años por ciclo equivale a 68.62 ciclos. Eso significa que 68 ciclos jubilares completos se han completado, y actualmente estamos en el 69º ciclo. Pero aquí es donde se vuelve absolutamente asombroso. Según algunos cálculos que tienen en cuenta diferentes metodologías de datación y ajustes de calendario, podríamos estar viviendo en los años finales de lo que podría ser el 70º ciclo de jubileo desde que se estableció el sistema, y el número 70 en la profecía bíblica es el número de la culminación divina. Esto no es coincidencia. A lo largo de las Escrituras, el número 70 representa la culminación del plan de Dios, el cumplimiento de sus propósitos, el fin de una fase y el comienzo de otra. Las 70 semanas de Daniel. Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27. La línea de tiempo completa para el plan de Dios para Israel, que termina con el establecimiento del reino mesiánico. Los 70 años de cautiverio babilónico. Jeremías 25, 11-12. El período completo de juicio y exilio antes de la restauración a la tierra prometida.
Jesús diciéndole a Pedro que perdone 70 veces 7, Mateo 18:22, representando el perdón completo e ilimitado. Los 70 ancianos designados por Moisés, Números 11:16, la estructura completa de liderazgo para gobernar al pueblo de Dios. Moisés viviendo exactamente 120 años, que son 70 más 50, combinando plenitud y jubileo. Una y otra vez a lo largo de las Escrituras, el número 70 representa la culminación divina, el cumplimiento perfecto, el fin de una era y el comienzo de otra. ¿Qué pasaría si el sistema de jubileo estuviera diseñado para funcionar exactamente 70 ciclos antes de alcanzar su cumplimiento final en la restauración de todas las cosas bajo el gobierno de Cristo? Según este cálculo, si actualmente estamos en el 70º ciclo de jubileo, ese ciclo habría comenzado en 1976 y se completará en 2026. Eso significa que el año 2025 sería el último año del jubileo final antes de que comience la restauración definitiva. Pero espera, hay más que te dejará boquiabierto sobre este momento, justo cuando nos acercamos a la marca de 6.000 años. Ambas líneas de tiempo antiguas, el patrón de creación de 6.000 años y el sistema de jubileo de 70 ciclos, convergen en el mismo periodo de tiempo exacto en el que estamos viviendo actualmente. Esto no es una sola línea de tiempo profética señalando a nuestra generación. Son múltiples sistemas de cronometraje bíblico independientes que apuntan al mismo estrecho margen de años. La probabilidad de que esta convergencia ocurra por casualidad es prácticamente nula. Pero aquí está lo que hace que esta convergencia sea aún más notable. El sistema de jubileo no se trataba solo de la restauración temporal, se trataba de la restauración eterna. Cada 50 años, el orden social, económico y espiritual se reiniciaba por completo, se perdonaban las deudas, se liberaban los esclavos, se restauraban las tierras, se sanaban las relaciones. Era un adelanto profético de cómo sería la restauración definitiva cuando el Mesías regresara. Y según Isaías 61, 1 al 2, el mismo pasaje que Jesús leyó en la sinagoga cuando anunció su ministerio, el Mesías vino a proclamar el año aceptable del Señor. El año aceptable era una referencia directa al año del jubileo. Jesús anunció que su primera venida inauguró el jubileo definitivo. Y si la culminación coincide con el final del 70º ciclo tradicional de jubileo, entonces no solo nos estamos acercando a otra observancia religiosa, nos estamos acercando al cumplimiento de todo el sistema de jubileo. Cuando termine el 70º jubileo, no habrá un 71º jubileo porque la restauración definitiva estará completa. No habrá más necesidad de perdonar deudas porque no habrá deudas. No habrá más necesidad de liberar esclavos porque no habrá esclavitud. No habrá más necesidad de restaurar la tierra porque toda la tierra será permanentemente restaurada bajo el perfecto gobierno de Cristo. El sistema del jubileo concluye porque su propósito se cumple. Descubrimiento 6. Septiembre de 2025. Todo converge. Y ahora llegamos al momento específico que tiene a los observadores de profecías de todo el mundo en alerta máxima, porque hay una pieza más de este rompecabezas profético que hace que septiembre de 2025 sea absolutamente crucial de entender. Del 23 al 24 de septiembre de 2025, la fiesta de las trompetas. Pero esta no es cualquier fiesta de las trompetas. Esta podría ser la fiesta de las trompetas más proféticamente significativa en 2000 años. Déjame mostrarte por qué. La fiesta de las trompetas equivale a que nadie sabe el día ni la hora. En la cultura judía del primer siglo, solo había una fiesta que era conocida por esta frase exacta. La fiesta de las trompetas era el único día sagrado judío que comenzaba con la aparición de la luna nueva, lo que significaba que no se podía predecir el día exacto hasta que dos testigos calificados realmente vieran el primer destello de luz lunar en el cielo nocturno. Si las nubes oscurecían el cielo, la observación podía retrasarse.
Eso significaba que literalmente no sabía si la fiesta comenzaría el primer día esperado o el segundo día esperado. Por eso se conoció como la fiesta de la que nadie sabe el día ni la hora. Cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 36, «Pero del día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solo mi Padre». Pero las conexiones proféticas van mucho más allá de solo la incertidumbre del momento. La fiesta de las trompetas involucraba exactamente 100 toques de trompeta a lo largo del día, culminando en un último toque más largo llamado el Tequía Gedola, la última trompeta. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la última trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito, con la voz de un arcángel, y con la trompeta de Dios. Pero déjame mostrarte otra capa que hace que este momento sea aún más notable. Según la tradición judía, la fiesta de las trompetas tiene múltiples propósitos proféticos. Es un llamado al despertar. Los toques de trompeta estaban destinados a despertar a las personas del sueño espiritual. Es un llamado al arrepentimiento. Los 10 días siguientes a la fiesta eran para reconciliarse con Dios. Es un llamado a la preparación, prepararse para el día de la expiación y el juicio final. Es un ensayo para la resurrección. La tradición judía enseña que los justos muertos serán resucitados durante una futura fiesta de las trompetas. Cada elemento de esta fiesta apunta a la secuencia de los últimos tiempos descrita en el Apocalipsis. Los llamados de trompeta despiertan a la iglesia dormida. Los 10 días representan la última oportunidad para el arrepentimiento, período de tribulación. El día de la expiación representa el juicio final, el regreso de Cristo. El tema de la resurrección representa la resurrección corporal de los creyentes. La fiesta es un plano profético de cómo se desarrollará el fin de la era, y esto es lo que debería hacer que el corazón de cada creyente lata con anticipación. Piensa en lo que eso significa para tu vida diaria, tus prioridades, tu urgencia por compartir el Evangelio, tu preparación para el regreso de Cristo. Si las líneas de tiempo antiguas son precisas, si los cálculos son correctos, si la convergencia es lo que parece ser, podría estar entre los últimos días de la era de la gracia. Cada conversación sobre el Evangelio podría ser parte de completar la plenitud de los gentiles. Cada oración podría estar entre las últimas oraciones de la era de la Iglesia. Cada acto de servicio podría estar entre las últimas obras realizadas para Cristo antes de su regreso. Pero aquí está lo absolutamente crucial de entender. La convergencia de estas líneas de tiempo proféticas nos dice que estamos viviendo en la temporada correcta. Puede que no sepamos el día o la hora exactos, pero podemos ver claramente la temporada. Jesús dijo en Lucas capítulo 21, versículo 28, «Cuando estas cosas comiencen a suceder, miren hacia arriba y levanten sus cabezas, porque su redención se acerca». Las cosas están sucediendo. Nuestra redención se acerca. En algún momento de 2026, o dentro de los próximos años, la convergencia de las líneas de tiempo proféticas nos dice que el regreso de Cristo por su iglesia es inminente. La pregunta no es si estas líneas de tiempo garantizan una fecha específica. La pregunta es si estás listo para la temporada en la que claramente estamos entrando, porque si los cálculos antiguos son incluso aproximadamente correctos, si los patrones proféticos están señalando lo que parecen estar señalando, entonces estamos viviendo en el período de tiempo más significativo en la historia humana desde la resurrección de Jesucristo. Podríamos ser la generación que vea la finalización de la era de la Iglesia y el comienzo del milenio. ¿Estás listo para esa posibilidad? ¿Estás viviendo con la urgencia que tal momento demanda? ¿Estás preparado para la convergencia de la historia profética alrededor de tu vida? Los números no mienten, las líneas de tiempo no engañan, la convergencia es real y todo apunta a este momento. Pero esto es lo más importante para entender sobre vivir en el potencial último jubileo.
El propósito de cada jubileo a lo largo de la historia no era solo cósmico o nacional, era profundamente, íntimamente personal. Y si realmente estamos viviendo en el último período de jubileo antes del regreso de Cristo, entonces Dios está trabajando activamente ahora mismo para restaurar todo lo que se ha perdido por el pecado, Satanás y la muerte durante los últimos 6,000 años. Eso te incluye a ti. Frivolidad debido a deudas o circunstancias. En el año del jubileo, caminabas libre. No se requiere pago, sin condiciones adjuntas, liberación total. La tierra se restauraba a las familias originales. Si tu familia había perdido su herencia por malas decisiones, dificultades económicas o circunstancias desafortunadas, en el año del jubileo, se devolvía, se restauraba, se regresaba. Las familias se reunieron. Las personas que habían sido separadas por la esclavitud, la deuda o el desplazamiento fueron reunidas. Las relaciones se sanaron. Los lazos se restauraron. Pero esto es lo que hace que esto sea absolutamente asombroso. Esta restauración física era una imagen profética de la restauración espiritual. Cualquiera que sea la deuda espiritual que debas, Dios tiene la intención de cancelarla. Cualquier pecado que te haya esclavizado, Dios tiene la intención de liberarte. Cualquier cosa que el enemigo haya robado de tu vida, Dios tiene la intención de restaurarla. Cualquier relación que se haya roto, Dios tiene la intención de sanarla. Esto no es pensamiento ilusorio ni psicología positiva. Este es el corazón del mensaje del Evangelio. Isaías 61, 1-3. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque el Señor me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y apertura de la cárcel a los prisioneros. Proclamar el año aceptable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para consolar a los que lloran en Sión, para darles belleza en lugar de cenizas, el aceite de alegría en lugar de luto, el manto de alabanza en lugar del espíritu de pesadez. Proclamar el año aceptable del Señor. Esa es una referencia directa al año del jubileo. Y cuando Jesús leyó este pasaje en la sinagoga al comienzo de su ministerio, declaró: «Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos». Lucas 4:21. Jesús anunció que su venida inauguró el jubileo definitivo, pero a diferencia de los jubileos temporales que ocurrían cada 50 años en Israel, el jubileo de Cristo ofrece una restauración permanente, no solo por 50 años, sino por la eternidad. Lo que sea que el pecado te haya robado, Dios tiene la intención de restaurarlo. ¿Que sí? ¿El pecado te ha robado la paz? Cristo ofrece la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿El pecado te ha robado la alegría? Cristo ofrece plenitud de gozo en su presencia. ¿El pecado te ha robado el propósito? Cristo ofrece un llamado y un destino más allá de tu imaginación. ¿Ha robado el pecado tu esperanza? Cristo ofrece una esperanza viva a través de su resurrección. ¿Ha robado el pecado tus relaciones? Cristo ofrece reconciliación y sanación. ¿Ha robado el pecado tu futuro? Cristo ofrece vida eterna y vida abundante tanto ahora como para siempre. El principio del jubileo significa que nada robado por el pecado se pierde permanentemente para aquellos que están en Cristo. Piensa en esto. Durante la era de la Iglesia, cuando recibes a Cristo, no solo te perdonan tus pecados, te conviertes en coheredero con Cristo. No solo eres restaurado, eres elevado a la filiación. No solo eres salvado, eres adoptado en la familia de Dios. Romanos 8, 16-17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La salvación en la era de la Iglesia incluye el nivel más alto de restauración posible, convirtiéndose en coherederos con el mismo Cristo.
Pero este nivel de restauración, esta profundidad de relación, esta altura de privilegio está específicamente conectada a la era de la Iglesia. Y esto es lo que debería crear una tremenda urgencia en el corazón de cada creyente. Necesitan responder ahora mientras el jubileo supremo todavía está en efecto. Levítico capítulo 25, versículos 9 al 10, describe cómo se anunciaba el jubileo. Entonces hará sonar la trompeta del jubileo en el 10º día del 7º mes. En el día de la expiación, hará sonar la trompeta por toda tu tierra, y consagrarás el año 50, y proclamarás libertad por toda la tierra a todos sus habitantes. El jubileo se anunciaba con toques de trompeta. El jubileo supremo, la oferta de Cristo de restauración completa todavía, se está proclamando. La trompeta sigue sonando. La libertad sigue siendo ofrecida. Pero los años de jubileo no duran para siempre. Tienen un principio y un fin. Y si las líneas de tiempo antiguas son correctas, si los cálculos proféticos son precisos, si realmente estamos viviendo en el periodo final del jubileo, entonces la trompeta de la restauración definitiva puede estar sonando por última vez. Cualquiera que sea la restauración que necesites en tu relación con Dios, cualquier deuda de pecado que necesite ser cancelada, cualquier esclavitud espiritual que necesite ser rota, el jubileo está ocurriendo ahora. ¿Estás viviendo para la eternidad? Si estas líneas de tiempo son precisas, si realmente nos estamos acercando al final de la era de 6.000 años, entonces las decisiones que tomes hoy tienen consecuencias eternas. ¿Has entrado en tu descanso en Cristo? Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28, «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». El descanso del sábado no es solo futuro, está disponible ahora a través de la salvación. Cuando entregas tu vida a Jesucristo, entras en su descanso espiritualmente incluso mientras esperas el descanso físico del milenio. Pero si nunca has tomado esa decisión, si todavía estás tratando de ganarte el camino hacia Dios a través de buenas obras, si todavía llevas la carga del pecado y la culpa, entonces no estás listo para lo que viene. Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Permíteme reunir todo esto porque lo que acabas de descubrir debería cambiar todo sobre cómo vives, cómo priorizas y cómo te preparas para lo que viene. Patrón de creación. 6 días de trabajo, un día de descanso, equivalen a 6.000 años de dominio humano, 1.000 años de reinado de Cristo, línea de tiempo de 6.000 años. Actualmente estamos aproximadamente entre 5.988 a 5.997 años desde la creación. 70º ciclo de jubileo. Todas estas antiguas líneas de tiempo calculadas independientemente por diferentes fuentes a lo largo de miles de años convergen en el mismo estrecho margen de tiempo. La era del hombre está terminando. El reino de Cristo es el siguiente. Ya sea que comience el próximo mes, el próximo año o dentro de la próxima década, somos claramente la generación que presenciará la transición del 6º día al 7º día de la semana profética de Dios. Estamos viviendo en el ocaso de la historia humana y el amanecer del reino eterno de Dios. La pregunta no es si esta transición ocurrirá. La pregunta es si estarás listo para participar en ella cuando comience. Si ya eres creyente, vive con urgencia. Comparte el Evangelio. Prepárate para su venida. Observa las señales. Si nunca te has rendido a Cristo, no esperes otro día. La puerta del arca aún está abierta, pero no permanecerá abierta para siempre. El momento más significativo en la historia humana, desde la creación misma, podría ocurrir en cualquier momento. ¿Estás listo?